compañeros y amigos, les decía que hoy es 8 de mayo de 2026 y que desde la muy noble, leal, pacífica, heroica, hermosa, sísmica, por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, esta es una nueva emisión de la entrevista con mi amigo Antonio Lomas. Es, por supuesto, esta emisión patrocinada por los Congales del Bienestar, ¿sí? Así es. Muy bien. Entonces, compañeros, arrancamos. Está medio raro, fíjate que están acá los mensajes. Se acomodaron los mensajes de otra manera. Pero la toma es la misma, ¿verdad? La toma está bien. Bueno. Oye, pues están pasando cosas muy interesantes, pero quiero en estos momentos escuchar una voz experta sobre el tema. El día de hoy, en este mes, según diversas encuestas, análisis, evaluaciones, Claudia Sheinbaum hoy trae un 68%, 6-8, 6,8 de aprobación entre la ciudadanía. Lo hemos dicho infinidad de veces, esa evaluación es muy engañosa, porque su sustento real son los apoyos del bienestar que se están dando. Entonces, si tú le tumbas un porcentaje lógico a esas encuestas de la aprobación mañosamente lograda a través de los apoyos del bienestar, ¿cuál sería la realidad de esas encuestas? Si tú hicieras algún ejercicio, bueno, vamos a tumbarle tanto, porque pues son apoyos falsos. Tú lo has dicho, el amor comprado ni sabe querernos ni sabe ser fiel. Así es, José Alfredo Jiménez. Bueno, mira, primero que todo, este es un campo muy pantanoso, porque la realidad no está al alcance de nosotros. Los que hacemos encuestas, lo que tenemos es una medición de la percepción de las cosas que tiene algo que ver, por supuesto, con la realidad. Pero nosotros lo que asumimos es que tenemos una estimación que anda tratando de acercarse o de adivinar, por decirlo así, el valor real, pero sabiendo que tenemos un margen de error normalmente de 3, 4, 5%, y ni siquiera de eso estamos seguros, porque ese margen de error decimos que lo tenemos al 95% de confianza. O sea que perfectamente una encuesta hecha con todo rigor metodológico puede fallar, y eso no desdice ni descalifica a la casa encuestadora. Es claro pues que no es así en el uso normal. La gente te dice que eres bueno si tus estimaciones fueron acertadas, y que eres malo si se equivocaron, ni modo. Pero el punto aquí es que 68% de aprobación para la presidenta, la lectura que yo hago es que significa que no ha tenido ningún deterioro, porque el valor que nosotros teníamos, que de manera más generalizada se había presentado para su aprobación, era 70%. Entonces, 70 y 68% en términos estadísticos es lo mismo. Por el margen de error. Exactamente, pero por el margen de error. Porque hablan de cuenta que ustedes, que este es el valor que tenemos de 70 y este es el de 68. Nosotros no, en estadística no decimos, mira, 68 es menos que 70, entonces la presidenta bajó. No. Nosotros lo que hacemos es comparar un intervalo que está alrededor del 70 y otro intervalo que está alrededor del 68. Si ese intervalo, si estos intervalos se traslapan, o sea, que al nosotros acercarnos así, hay sector común, ¿sí? En la medida que haya traslape, aunque sea un traslape mínimo, ¿sí? Decimos que hay empate técnico. Entonces, ese valor de 68, al menos ese valor de 68, no indicaría que la presidenta estuviese devaluándose o perdiendo fuerza. Yo, sin embargo, te digo, he visto entre todas las cosas que se han estado publicando,
encuestas que nos están diciendo que tiene un valor de 53%. Esa encuesta sí indica un deterioro de la presidenta. Ahora, ¿cuál será más confiable? Pues no lo sé. No sé si es la de... Compañero y amigo, un gustazo saludarte. Igualmente, me da mucho verte. Sí. Joven, aquí estamos. ¿Eh? Bohemio. Compañero y amigo. A la bohemia con... Sí, sí, claro. Canta bien bonito. ¡Hola! ¿Ya vino? ¿Qué pasó, compañero? ¿Cuánta gente, mis compañeros llegaron aquí? Sí. Ah, mira, qué padre. ¿Todo bien, Rojas? ¿Cómo andamos? ¿Eh? Pues yo aquí estoy, en el mismo lugar y con la misma gente. Y con la misma gente, sí. Sí, sí, sí. Hablemos claro. ¿Qué tal Hablemos el tocino? claro. Sabrosísimo. No, el tocino, ¿qué tal está? No, riquísimo. Bueno, ¿Está bueno. bueno? No le vas a traer a comer. Sí. Mucho contacto. Jesús, un gustazo verte. Igualmente. Cuéntalo Sí. ya, Manuel. Hace unas semanas intercambiamos comentarios, sí. Ya se lanzó Julián. Sí, ya. se lanzó. Sí, sí, Está sí. lanzado. La flecha ya dejó el arco. ¿Eh? La flecha ya abandonó el arco. Ya, Va muy fuerte. la suerte está echada. Qué bueno. Al rato lo medimos. Varón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, gracias, Suerte, gracias. Qué muchacho. amable. Gracias. Están tomando bien, perdón. No pasa No hay nada. problema. ¿Qué querían? No, nomás era que estamos viendo que están tomando bien. Una disculpa por haberlos interrumpido. No se preocupen. No se preocupen. Los amigos siempre son bienvenidos. Bueno, Para déjenme- que, les aparte, comento para una cosa. para que vean que tenemos amigos. Ah, claro. Vinieron varios fans de Salvador Borrego y amigos míos. Vinieron a saludarnos y aquí estamos. Sí, saludando muy bien a su y el de la gorrita. Yo soy Manuel que Ajá. tiene menos que yo. Ok. Y saludando muy bien. Vine a preguntar aquí, no sé dónde, de repente se juntan, pero vi a usted y dije, no, voy a preguntar ahorita cuánta gente viene. Ajá. Está checando todo. Sí, sí. Oye, Sí, sí, sí. Salvador, también vas a tener que poner parado el celular porque mira, Ah, mira, pues vamos a reiniciarlo otra vez, hombre. Al cabo Bueno. no pasa nada. 8 de mayo de 2026. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, heroica, sísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Es este el tercer intento por hacer una transmisión de la mesa grillera porque no hemos de la tenido... mesa grillera que pasó. Ah, perdón, de la entrevista con Antonio Lomas porque pues hemos tenido pues interrupciones técnicas, humanas, etcétera. Venturosas las humanas porque significa que hay personas que se detienen a saludarnos y nos da mucho gusto. Oye, aquí la pregunta es si esto es culpa de Calderón, de García Luna, de quién será culpa de lo que nos está pasando. No, yo creo que sería más bien de Roche Moya, sí. Tenemos que actualizar las cosas. Así es. Bueno, pues ya saben ustedes que esto se hace con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, que es una pues de las más avanzadas políticas públicas de este gobierno. Es un proyecto todavía, es un proyecto, pero ya se permiten patrocinar gente como a nosotros. Sobre todo cuando el patrocinio de nosotros pues vale 0 pesos, ¿sí? Entonces Así. es relativamente fácil. 0 Pero- pesos y sin IVA. Así es. Pero bueno, aquí estamos con mi amigo Antonio Lomas para una entrevista más de los viernes. Muchas gracias, Tony. Así es, Salvador. Te preguntaba antes de que por situaciones del destino, nos saliéramos del aire. Te preguntaba cómo ves la situación, he analizado, aunque tú tienes otros datos, de que la presidenta anda en un 68% y te preguntaba tu opinión que me interesa mucho, porque si vemos un 68% y ponemos el elemento de los apoyos sociales, ¿cuál será el apoyo real? La aceptación real de la presidenta, de la presidente Joná en estos momentos. Sí, mira, una cosa que tenemos que pues comentar y de manera muy enfática es que
aunque nosotros quisiéramos saber de eso, tener una buena respuesta a eso que planteas, de saber cuál es el apoyo real que tiene la presidenta, esa es una pregunta que no tiene una respuesta correcta, porque es imposible saber cómo es. La única forma de saber cuál es el valor real, la única forma que tendríamos de saber eso, es que pudiéramos hacer un censo, esto es, no una encuesta. La encuesta y el censo se parecen mucho. La diferencia fundamental es que en la encuesta entrevistamos solamente a una parte de la población que nos interesa, una pequeña parte que debe de ser una muestra aleatoria para poder tener pues los beneficios que tiene una encuesta. Y en el censo entrevistamos a todos. Entonces, la única manera de saber en un momento dado cómo está el apoyo real que tiene la presidenta o cualquier otro político es poder hacer un censo en un tiempo récord, ¿sí? Un censo, digamos que en 2 o 3 horas, en 5 horas, ¿sí? Porque ya sabemos que mañana quién sabe cómo ir a quedar, ¿sí? Pero esa sería la respuesta. Bueno, es imposible hacerlo por la cantidad, por el costo, por todo eso. La encuesta, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece una manera de, en base a una muestra muy pequeñita, tener una idea aproximada, ¿sí? Sin certezas incluso. Tenemos una cierta confianza en que el valor real debe de estar contenido entre dos valores, ¿sí? Un valor, otro valor, ¿sí? ¿Dónde está entre este valor? No sabemos. Es más, puede ser que ni siquiera esté, puede ser que esté fuera de este rango. Por eso hablamos de nivel de confianza. Nosotros tenemos un 95% de confianza de que el valor real está entre estos dos valores. No sabemos dónde mero. No es el valor central. Siempre, quién sabe dónde andará, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices que hay una situación de evaluación para la popularidad o la aprobación a la presidenta del 68%, cuando todos los valores que se habían estado registrando han sido alrededor de 70%, me estás diciendo de que hay una estimación que es 2 puntos porcentuales menor que la que teníamos, ¿sí? O sea, en lugar de 70, 68. Eso significa que la presidenta se está deteriorando. La respuesta contundente es no. ¿Por qué? Porque nosotros la manera de visualizar el problema es una manera estadística, no aritmética. Por supuesto que todo el mundo sabe que 68 es menos que 70, pero nosotros tenemos para el 68 un margen de error y para el 70 tenemos también otro margen de error. Y entonces en estadística no vemos puntos, vemos franjas. Entonces hagan de cuenta que si este es el 70% y este es el 68%, lo que nosotros tenemos en estadística es una franja alrededor de este valor, vamos a decir que y otra franja alrededor de este otro valor, vamos a decir que es esto. En la medida en que esas franjas, cuando las juntamos, se empalmen, aunque sea un poquitito, lo que sea, nosotros decimos que tenemos empate técnico. Y un empate técnico significa que no podemos asegurar que haya diferencia, ¿sí? Entonces, si una encuesta me dice que Claudia Sheinbaum tiene 68% de aprobación, entonces no podemos decir que haya bajado, ¿sí? Simplemente está igual. 68 y 70 en estimaciones de encuesta son lo mismo. Ahora bien, yo vi una encuesta, no sé qué tan acreditada sea, sí, pero yo vi una encuesta que decía que tenía Claudia una aprobación de 53%. En ese caso sí tendríamos una indicación de que se esté deteriorando, ¿sí? Ahora bien, la pregunta siempre, cuando tienes dos cosas que son contradictorias. Una, que Claudia está en el mismo nivel de aprobación. Dos, que Claudia se está deteriorando. ¿A cuál creerle? ¿Sí? ¿Cuál es más digna de confianza? Aquí, por supuesto, que lo que nosotros necesitamos es la opinión de expertos, de conocedores del tema político. Y entonces la pregunta que se hace es la siguiente: ¿qué es más lógico ante el embate de
los Estados Unidos, la propaganda o la multiplicación de ese tema en las redes sociales que han estallado, porque sigue estando ahí el tema, no ha bajado el tema ese, si la gente habla de las solicitudes de detención con fines de extradición para 10 políticos mexicanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es más lógico? ¿Que Claudia no se está deteriorando o que Claudia se está deteriorando? ¿Sí? Yo creo que sí tenemos, voy a decir mi postura, ¿sí? Esto no tiene que ver con el quehacer estadístico, sino con, digamos que lo que tiene que ver con mi visualización de la cosa política. Yo creo que, aunque en el contexto de polarización que tenemos, para mucha gente, suceda lo que suceda, la actitud con respecto al gobierno va a ser la misma, ¿sí? Sí hay sectores preparados, sectores que tienen, pues, por lo menos una pizca de criterio, que utilizando otras elucubraciones u otros juicios, muchas veces resentimientos con los regímenes anteriores, sí, muchas veces pues otro tipo de motivaciones, algunas de buena fe, apoyaban a la 4T. Yo creo que esa gente es la gente que sería sensible ante lo que está ocurriendo. Creo que era René Descartes, sí, si me equivoco, y alguno de los compañeros del auditorio tiene el dato correcto, les voy a agradecer que nos lo digan, pero creo que se debe a René Descartes una frase interesante, sí, y es: ríndete ante la evidencia, ríndete. Y entonces, cuando nosotros estamos viendo que Estados Unidos nos está planteando una serie de cosas con respecto a la gente de Sinaloa, particularmente Rubén Rocha Moya, que no nos cae de sorpresa, porque fueron denuncias hechas a tiempo real, porque fueron testimonios, ¿sí? La detención de los opositores, ¿sí? La detención para que no fueran a votar, para que no fueran a promover el voto, esa intervención de los narcos, ¿sí? Del crimen organizado en las elecciones del 21, ¿sí? Entonces, eso es por supuesto que evidente, por más que quieran negar y por más que quieran decir que no hay pruebas, etcétera. No, sí, eso es claro para todo el mundo. Y entonces yo sí creo que si no se está deteriorando tan fuerte como eso, sí es más probable que Claudia esté en un proceso de deterioro, y muy probable también que pudiera esto significar en intención de voto una caída para Morena. Hay otros indicadores más sensibles, lamentablemente nadie está midiendo ahorita esas cosas, pero hay un indicador que yo creo que si ese se movió, entonces seríamos o estaríamos ante un fenómeno grave, muy grave para Morena, y es el de identificación partidista, porque esa es una pregunta que busca algo muy duro. Por eso la gente que me dice yo me identifico con Morena o con el PRI o con el PAN, lo que me están diciendo es que esa gente es sumamente convencida, está sumamente convencida. Y yo es el indicador que utilizo para estimar el voto duro. El voto duro. ¿Qué significa un voto duro? Pues un voto que no se va a mover por cualquier cosa. Oye, que la presidenta hizo esto, que dijo esto, que hizo el ridículo, que a esa gente no le va a mover la aguja, ¿sí? Pero si se mueve esa aguja, quiere decir que el golpe, el deterioro está muy fuerte. Y muchas veces cuando se mueve, ¿sí? Es preludio de que se empiecen a reflejar en otros indicadores, como la aprobación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que te puedo comentar sobre eso que comentas. Oye, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención sobre eso que tú nos estás diciendo. He visto como férreos defensores de la Cuarta Transformación, hasta algunos que vienen a la mesa grillera, batallan ya para defender a la Cuarta Transformación. No encuentran argumentos para hacerlo. Y hay otros que definitivamente ya han dejado esa postura de defensa
y buscan algún tipo de salida. Hay algo que tú dices, la realidad contra la encuesta y la estadística. Tú me preguntas y le preguntas a nuestro público y te preguntas a ti, ¿a quién creerle? Una encuesta que dice todo está normal, la presidenta Cona tiene una gran popularidad, no le han quitado ni una pluma a su gallo. Ok, hay otra encuesta donde dice está cayendo. Si tú te vas a la realidad, una economía que cada vez está más trágica, vas a las tiendas, a los comercios y ves una realidad. Ves en los medios de comunicación la realidad de la seguridad. Y lo más terrible cuando son los de casa los que te dicen algo, tú a veces te tapas los oídos. Aquí la bronca es cuando es una voz de peso, de poder, y que no es de casa, que no tiene sus intereses, agua. Y hay un elemento que hay que analizar. Los empresarios tienen grandes intereses relacionados con los Estados Unidos, con el gobierno norteamericano. Y si el gobierno norteamericano le está diciendo al gobierno mexicano, va a haber problemas, para mí es lógico que al menos el sector de los empresarios y de la clase media entran en una gran preocupación y van a estarse moviendo para que el poder de la cuarta transformación no sea tanto como el que es ahorita. De lo que sí no tengo ninguna duda, Salvador, es de la clase más empobrecida que está recibiendo el dinero a través de los apoyos sociales. A ellos les vale madre la inseguridad, la falta de un buen sistema de salud, el que Donald Trump diga cualquier cosa. Yo he platicado con gente que está recibiendo el apoyo. Ayer tuve la oportunidad de platicar con alguna gente que se veía muy humilde allí en el centro comercial Morelos y Juárez, en esa área. Ellos me decían que primero está el nacionalismo. Se está pegando esa frase de la presidenta del nacionalismo. Aquí la bronca es qué tanto resistirá esa actitud de anteponer por sobre la realidad del nacionalismo de Claudia. ¿Tú crees que sea tan fuerte que resiste el embate de la realidad? No, claro que no. Pero déjame primero decirte esto con respecto a lo primero que comentaste, del contraste de las cosas que están en las encuestas con la realidad. Aquí, bueno, hay realidades de diferente tipo, ¿sí? Una realidad que no está al alcance de nosotros y por eso es que se hacen encuestas para acercarnos a ello, es la realidad de cómo está la condición de fuerza de la presidenta. Esa es una realidad que no tenemos, esa no está. Pero lo que tú comentas, sí, la carestía, cómo se está moviendo, cómo se están dando los índices de crecimiento económico, la inseguridad, etcétera. Esas son realidades medibles, tangibles, ¿sí? Nosotros tenemos indicadores, por ejemplo, para ver el tema de seguridad pública, el indicador básico es la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes por año. Y entonces tenemos eso, que son realidades, pero para el propósito de nosotros, de analizar lo que estabas comentando, son hechos. Sí. Decía Bertrand Russell que para tomar postura sobre cualquier tema ideológico, científico, etcétera, para cualquier tipo de tema, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que tener claro es cuáles son los hechos, las facts, decía Russell, ¿sí? Y entonces esos son los hechos y tiene que ver con lo que yo dije al principio, ¿sí? Los hechos son compatibles con ¿qué? Con que Claudia está sin moverse, que sigue teniendo la misma popularidad o aprobación, o con que Claudia se está deteriorando. Yo creo que estamos de acuerdo en que los hechos, lo que indican, sí, ante esta nueva situación, es que muy probablemente se esté deteriorando, por lo que ya comentamos hace rato. Ahora bien,
tú comentas el tema de este nacionalismo, pues incluso hemos llegado a la cosa curiosa, sí, pues, que digamos que casi cómica, de que la presidenta y otros actores políticos estén hablando pues de la identidad nacional, ¿sí? Que pretendan que todos los mexicanos, no faltaría uno que no estuviera dispuesto pues a poner su pecho, ¿sí? En defensa de la soberanía y de la patria, ¿no? Y el asunto aquí es que si tú eso lo tratas de ver en encuesta, pues claro, las encuestas te van a decir que un porcentaje altísimo, no todos, por supuesto, que un porcentaje altísimo estaría dispuesto hasta a ofrendar su vida por la patria. Sí, el problema es que eso es prácticamente imposible por una situación que vive el país, ¿sí? Y que fue, digamos que explotada, ¿sí? Desarrollada, potenciada por Morena, ¿sí? Que es el esquema de polarización en el que estamos. Son polos irreconciliables. Por supuesto que si alguien le pega a la gente de Morena, el otro polo va a estar aplaudiendo, está hilarante como están ahorita, y esperanzados en que le den en la madre por completo a Morena, y al revés también. Pero ahora es Morena la que necesita esa unidad nacional que no existe. Y entonces tenemos una situación donde pues es claro que no va a tener eco. Por otra parte, la gente que supuestamente apoya, pues es un apoyo muy relativo, es como en las encuestas que te dicen que te aprueban, pero no te compran un pinche boleto de 500 pesos para una rifa del avión presidencial, por ejemplo. Y aquí, Toño, hay un cuento que es interesante, ya los he platicado varias veces, pero que ilustra esta situación de cuando la gente aparentemente es tu fan y te apoya y todo eso, ¿sí? Es el cuento de un equilibrista que anunció, muy famoso por supuesto, sí, que anunció que iba a cruzar la calle pero desde lo alto de 2 rascacielos en Nueva York. Y entonces pone ahí un cable pues, y entonces les pregunta así a su gente, ¿creen ustedes que puedo cruzar de aquí al otro lado? Sí, sí, lo aclaman. Y entonces se va y cruza y lo aplauden, sí. Dicen, ¿creen ustedes que yo puedo pasar con los ojos vendados? Sí. Y entonces se va y cruza con los ojos vendados. ¿Creen que lo puedo hacer sin la barra estabilizadora? Ah, claro que sí. La gente apoyada, entregada a él. Y entonces les dice, ¿creen que lo puedo cruzar con una persona sobre mis hombros? Sí, por supuesto. Un voluntario, le dijeron, chingas a tu madre, ¿sí? O sea, sí te van a apoyar mientras a ellos no les cueste nada. Mientras a ellos lo único que les cueste sea decir que sí, o sea, decir que te aprueban, o sea, decir que te quieren, o sea, decir que están dispuestos a morir por ti. Hasta ahí va a estar el apoyo. Pero a la hora de los chingadazos, por supuesto que la gente no va a estar ahí. Dicho de otro modo, se engaña a la gente de Morena si piensa que cuenta con el apoyo de este país. Aparte, a ver, ¿de qué chingados te sirve tener el apoyo de este país y de la gente si de repente llegan los gringos y se llevan a Rocha Moya? Que haya un operativo, ¿sí? De especial, y que de pronto, a pesar de la protección que tienen por parte de la Guardia Nacional, que vengan y se lleven a Rubén Rocha Moya a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? ¿Le vamos a declarar la guerra a Estados Unidos? Sí, está cabrón, porque podemos hacer lo que hizo Villa. Pero ¿qué tal si ganamos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué chingas vamos a hacer si ganamos? Por eso yo me detendría, Sí. ¿verdad? Yo me detendría, sí. Pero bueno, el punto es que le vas a declarar la guerra, pues no vas a poder hacer nada, ¿sí? Y entonces vas a ser humillado de manera clara, así, terrible. A eso se está aventurando Claudia. Se está aventurando otras cosas, que yo creo que es lo más grave, que de repente amanezca o aparezca Rocha Moya asesinado o suicidado. Eso es algo que puede suceder. Es un problema muy fuerte el que estamos viviendo. Yo he estado insistiendo en que este es un tema gravísimo y da la impresión de que están atrapados, o sea, está atrapada Claudia en los criterios de Andrés Manuel López Obrador,
Sí, porque sabe López Obrador que si Rocha Moya abre la boca, Olvídate. pues él va a estar implicado, sí, y entonces se viene una situación catastrófica, sí. Entonces, yo creo pues que esa es la situación. La verdad, sueñan los de Morena, sí, con ese apoyo nacional, si no lo tienen, y yo creo que para Estados Unidos sería más preocupante hacer una acción que genere reacciones en México si los polos de apoyo estuvieran intercambiados. O sea, a pesar de que somos menos los que no estamos apoyando la 4T, es el sector más crítico, el sector más preparado, el sector que tiene un potencial económico más fuerte. Si eso se estuviera soportando al gobierno, los gringos se detendrían más, ¿sí? Que el apoyo endeble que tiene, endeble para fines políticos y prácticos, ¿sí? Que tiene en la gente esta que está recibiendo los apoyos sociales. Entonces, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, es claro que López Obrador está metido aquí, pero la apuesta que está haciendo Claudia Sheinbaum es una apuesta perdedora, ¿sí? No se le ve por ningún lado, y ya cuando tú ves a los actores importantes de Morena seguir la misma línea, tú estás claro de que es la línea que se trazó desde Palenque, y es una línea perdedora. Entonces, bueno, pues ahí van pues de reversa, mami, de reversa. Oye, hay algo que yo lo he comentado, pero ahorita me llega a la mente. ¿Por qué razón Estados Unidos envió una nota diplomática con fines de extradición? Una nota diplomática donde el gobierno, si acatara el marco jurídico internacional, estaría obligado a generar presión preventiva en torno a Rocha Moya. Esta presión preventiva no es algo, y lo pongo entre comillas, en contra de Rocha Moya, es una manera de protegerlo y que el Estado, el gobierno mexicano responda por él, de que no lo vayan a desaparecer, de que no, de repente no vaya a aparecer un cuerpo por ahí y vayan a decir que es el de Rocha Moya, o que realmente aparezca suicidado con un balazo en la espalda. Ya, es una manera donde está diciendo el gobierno: Encargo hielitos. si algo le pasa a Rocha Moya, puedo perder una de mis fuentes de información y eso no me conviene a mí, así es que resguárdalo, y yo tengo la oportunidad en 6 meses de enviarte las pruebas. Entonces aquí la pregunta es: ¿quién es el villano en estos momentos? ¿La 4T, que pone en riesgo la vida de un hombre, o el gobierno de los Estados Unidos, que está diciendo protégelo, y no por humanismo, sino porque me interesa traerlo? Gracias. Porque él puede cantar, y puede cantar algo muy sabroso, y nadie dice eso, Salvador. Todos se envuelven en el nacionalismo. Acaba de darse una reunión en Palacio Nacional con todos los legisladores 4T, donde el centro de la conversación fue nacionalismo. Esto me recuerda una anécdota que yo viví cuando gobernaba Peña Nieto. Estuvimos reunidos en un pequeño bar y uno de nuestros amigos invitó a una persona de los Estados Unidos que andaba aquí. Le dijo: vente, vamos a disfrutar un rato. Y como siempre apareció el tema de la política y de Peña Nieto en esa época. Entonces el gringo empezó a desproticar en contra de Peña Nieto. Era un pendejo, que esto, que lo otro. Y el crítico más radical en contra de Peña Nieto, el mexicano más radical de nuestro grupo, salió en defensa de Peña Nieto.
Yo fui uno de los que le reclamé allí delante de todos. Digo, oye, si tú eres el que has dicho más que cualquiera de nosotros que Peña Nieto es un pendejo, ahora te atreves a defenderlo, sí. Nada más es que nuestro pendejo. Y nadie va a venir, menos un gringo, a pendejear a mi presidente. Me da la impresión que hay gente que tiene esa tesitura, esa idea. Ok, Rocha Moya podrá ser un criminal, pero es nuestro criminal. No podemos permitir que se lo lleven a Estados Unidos. A mí se me hace una postura muy pendeja esa. ¿Pero a ti qué te parece? No, yo creo que no hay tal. Sí aplica para la presidenta, Ya. porque ella es la que nos representa. Sí, ella es la que está ahí, está emproblemada porque ha fomentado una polarización que prácticamente anula cualquier posibilidad de unión nacional, de unidad nacional. Y entonces genera irracionalidad también, sí. O sea, hay gente que le vale madre, si vienen y se chingan a la 4T, que se la chinguen. Sí, ok, pero en términos generales esa situación no se generaliza, porque Rocha Moya está señalado de ser un narco y hay, si no evidencias, hay indicios claros, pues, de que lo que está diciendo Estados Unidos es cierto. No nos sorprendió a nadie en México medianamente enterado de la cosa pública, a nadie sorprendió lo que está Estados Unidos diciendo de Rocha Moya. Entonces, al contrario, cuando alguien está siendo señalado de ese modo, sí, inmediatamente toman distancia. La prueba más clarísima de eso es que en ocasiones anteriores el resto de los gobernadores de Morena habían salido a decirle a Rocha Moya no está solo, desplegados en la prensa nacional. ¿Y ahora qué sucedió? Nada. Todo el mundo guarda distancia, todo el mundo trata pues de no involucrarse. Si estás metido en el ajo igual que él, pues guardas prudente silencio, ¿sí? No andas arriesgándote. Y si no estás metido en el ajo, sí, pues vas a marcar una línea para que no te involucren en algo que tú no tienes, bajo el principio, digamos que político, de que uno no debe andar sudando calenturas ajenas, ¿sí? Entonces, sí tenemos una situación donde la idea de nacionalismo, la idea de patria y todo eso, a pesar de las diferencias y a pesar de todo, ¿me entiendes? Sí, sería el apoyo, que debería de ser una motivación para la presidenta para abandonar el esquema polarizante. O sea, el problema es que aquí Morena, con todos los problemas que tiene, con todas las broncas que tiene, con todas las barrabasadas que han hecho, ¿sí?, ellos siguen con la idea de que su forma de gobierno, de su praxis política, siga siendo la de mamar y dar de topes. Mamar y dar de topes. Así ha sido, así se puede resumir la política de Morena. O sea, han hecho chingadera y media, ¿sí?, y no han pagado ninguna consecuencia de ello. Han desmadrado al país, lo tienen reventado, lo tienen endeudado, lo tienen anulado en crecimiento, lo tienen frito, ¿sí? Y sin embargo no quieren hacer conciencia, no quieren reconocer que así están las cosas y siguen haciendo barrabasadas, se están chingando. Por ahí vi el Tesoro Nacional, lo están agarrando ya para gasto corriente, o sepa Dios qué estarán haciendo con el dinero, ¿sí? O sea, estamos en una situación extrema de un gobierno pésimo que quiere salir adelante de una crisis queriendo seguir siendo un gobierno pésimo. O sea, esta es una crisis en la que en un partido sensato, un gobierno sensato, diría: señores, tenemos este problema, vamos a resolverlo, ¿sí?, y vamos convocando a la unidad nacional, de veras, y invito a los partidos de oposición. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Al contrario, en lugar de buscar una situación de esas, lo que están queriendo hacer es equilibrar las cosas, tratar de equilibrar las cosas, y ahora van contra Alito Moreno, y ahora van contra Ricardo Anaya. O sea, otra vez contra Ricardo Anaya. La quinta enmienda en Estados Unidos dice que no puedes juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Pero estás Sí. en México con Ya, la 4T, pero es vigente en la Constitución mexicana también, ¿sí? Bueno, aunque ahora la Suprema Corte de Justicia ya dijo que puedes hacer pendejadas sí. de esas, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que ellos insisten en seguir haciendo lo mismo.
y quieren salir de esta crisis haciendo lo mismo, pues no lo van a poder conseguir. Y entonces están atrapados. ¿Y a qué nos invita eso? Bueno, pues estar aquí sentaditos, disfrutando de un agua mineral y ver qué les pasa. O sea, y no puede alguien venir a salirnos con la mamada de que somos antipatriotas por no haber planteado las cosas. Yo sé que hay un riesgo si los gringos vienen, yo sé que el riesgo es que vengan y se aprovechen y abusen y hagan desmadre y medio. Esa es la responsabilidad que tiene Claudia, saber que si sigue ella en la línea de confrontación con Estados Unidos, le van a partir la madre. Ya lo hemos dicho aquí, lo comentamos la semana pasada, la anécdota aquella de Vladimir Putin y Angela Merkel, ¿sí? Cuando le dice Vladimir Putin a Angela Merkel, cuando tratas con los gringos, de algo puedes estar segura, te van a coger, ¿sí? Te van a coger, te van a chingar, ¿sí? Y entonces ella está en una línea de confrontación donde el único posible resultado es que hagan cera y pabilo de ella y se deteriore Morena, sí, pero también, claro, por supuesto, el riesgo de que nosotros perdamos algo, porque los gringos no la brincan sin guarache. Si vienen y te dicen eso, te van a proponer cosas, sí, que muy probablemente esas sí representen pérdida de soberanía nacional. Nada más imagínate eso. Nada más imagínate que vienen los gringos y se llevan algunos narcos, hacen un desmadre y luego les dicen, mira, la mejor forma de garantizar que estos cabrones ya no van a volver es que yo tenga ¿cómo se le dice? Una base militar aquí en Culiacán. O de una vez, para que no falle, en Badiraguato. Ahí en Badiraguato ponemos una base militar, para que luego si empiezan otra vez a reorganizarse, inmediatamente despertamos su madre, ¿sí? Y luego, ¿qué pasó? Pues ya resulta que vas a tener a lo mejor no una, sino unas dos, una en el occidente y otra en el oriente. A lo mejor, ¿por qué no una hacia el norte y otra hacia el sur? Unas 4 bases militares gringas. Sí, eso sí sería pérdida de soberanía nacional. Eso sí sería grave. Pues eso puede pasar, ¿sí? Entonces, bueno, Claudia está apostándole a López Obrador. Y yo creo que Claudia lo que tiene que hacer es ya deshacerse de López Obrador, traicionar a López Obrador y empezar a arreglar las cosas. Si no lo hace ella, lo va a hacer alguien más, ¿sí? Porque imagínate que los gringos vienen y presionan y finalmente revientan a Claudia, ¿sí? Y renuncian. ¿Quién va a llegar? Quien llegue, muy probablemente, aunque sea de Morena, va a llegar haciendo ajustes. Y va a tratar de hacer un recuento de daños y un control de daños lo más razonable posible, ¿sí? Lo más razonablemente posible. En fin. Oye, hay una queja muy grave de parte de Mauro Teniente en mi contra. Mauro Teniente es un activista de de Juárez, Nuevo León, un activista al que estimo mucho, lo he entrevistado varias veces, hemos platicado sobre el pasado. ¿Ha estado aquí en la mesa, verdad? Ha estado aquí en la mesa Guillermo, hemos platicado sobre la realidad que existe en Juárez. Me dice que ya anda un poquito dolido porque no lo saludo. Bueno, pues va un saludo cordial para Mauro Teniente. Oye, déjame te comento una cosa que se me hace Pero muy Mauro no interesante. te manda besos. No, él no. Él no, ok. No, porque me veo muy bigotón y muy barbón como para hacer eso. Muy bien. Mira, no es ningún secreto que yo tengo un pequeño grupo de asesores, gente que yo considero de gran capacidad intelectual. Hay 2 catedráticos de la Facultad de Derecho y Criminología, hay catedráticos de la Facultad de Psicología, porque para entender las cosas hay que tener conocimientos de todas las disciplinas, platicar con gente que sabe en realidad para abrevar en ellos, beber de su conocimiento. También ayer me reuní con un psicólogo catedrático de la Facultad de Psicología
y estuvimos hablando sobre Andrés Manuel López Obrador. Y algo que me llamó mucho la atención y se los quiero comentar y quiero conversar sobre eso contigo, Salvador, es que él me decía que lo ideal para Andrés Manuel es gritar: vengan por mí, cabrones. ¿Por qué? Porque el perfil psicológico de Andrés Manuel López Obrador es de ser víctima permanente. Él sabe, o sea, es su cancha el ser víctima. Debemos de recordar el desafuero, debemos de recordar de cuando se hizo la víctima y generó gran publicidad a su favor, cuando los pozos petroleros, cuando el pseudo fraude que dijo que le habían robado la elección y mandó a su gente, entre ellos a Claudia, a Noroña y otros más, con cajas vacías, a presentar pruebas. Llegaron con un montón de cajas y todo. Entonces el escenario ideal para él sería que vinieran los gringos, se los llevaran. Eso levantaría una sensación increíble en favor de López Obrador. Eso es lo que López Obrador ha de pensar. Pero algo más terrible que me dijo, que según el perfil psicológico de López Obrador, si en esa refriega para llevárselo, surgiera una bala perdida, aunque no sea intencional, y le atravesara el corazón, esa sería la muerte perfecta para López Obrador. Es un escenario terrible que pone en riesgo la estabilidad de México, pero también, y con esto cierro, para conocer tu opinión, Salvador, que a eso le está apostando López Obrador, que por eso él está buscando la polarización extrema, picándole las costillas a Estados Unidos y envolviéndose en la bandera nacional, para ver si el gobierno de Trump se harta y dice: ¿sabes, perro Chamoyes, tú vales madre? Yo voy a ir por López Obrador. Ese sería el escenario, sería el broche de oro perfecto para López Obrador, porque él sabe bien que ahorita está cayendo en una decadencia y tal vez dentro de un año, 6 meses, 2 años, él ya sea parte de la negra historia de México. Pues necesita que salvar su honor y su futuro. Y solo hay un camino, y eso a mí se me hace algo terrible. No sé tú cómo lo veas. Mira, no hay honor ya para López Obrador. López Obrador está en la antihistoria, sí, es claro, pues, voltees para donde voltees, en lo que fue su obra, en lo que fue su vehemente propósito de desmantelar el país, ¿sí? La democracia, el sistema judicial, el de seguridad, todo, pues, sí, todo fue un desastre. Esa situación que se plantea de los apoyos sociales y que nadie quiere decir que está en desacuerdo, pues es claro que fue la manera de comprar la voluntad de la gente más pobre, de la gente más humilde, y un poco también de mediatizar a las clases medias, porque hubo también gente que decía, bueno, pues yo recibo 8,000, 10,000 pesos mensuales y de repente me caen 2,000 pesos más, pues hoy a nadie le amarga un dulce. Y eso, si él tenía una idea crítica con respecto a López Obrador, a lo mejor un poco se mediatiza, se atenúa. Pero el problema aquí es que estamos en la desgracia como país de estar girando todavía en torno a un personaje, sí, cuyo perfil psiquiátrico, según algunos psicoanalistas han afirmado, es similar, idéntico pues al de Donald Trump, que son psicópatas, narcisistas, malignos, ¿sí? Es claro pues que ellos en su narcisismo, ¿sí?, quisieran que ellos tuvieran el pase a la historia como los grandes héroes, ¿sí? Ellos quisieran eso. El problema pues es que pues es muy difícil que eso se dé, por supuesto, es más bien lo contrario.
Mira, este es un caso tan raro, ¿no? De que él desde antes de ejercer la presidencia habla de una cuarta transformación, donde él se equipara a las grandes figuras nacionales, nuestros grandes héroes, ¿sí? A Hidalgo, a Juárez, a Lázaro Cárdenas. Y entonces tú dices, chingado, ¿de qué tamaño es el ego de un cabrón para pretender acomodarse ahí, ¿no? Pero así está, sí. Y si tú dijeras, bueno, ya se fue ese cabrón, ya nos deshicimos de él, y ahora estamos viendo una nueva situación donde pues un poco nos podemos acomodar, pero no, seguimos girando alrededor de esto. Da la impresión por las primeras declaraciones de que en el caso de Rocha Moya, la idea de la presidenta pues era proceder a la detención y entregarlo, etcétera. Y luego hay la reunión en Palenque y para atrás los fielders, ¿sí? Y entonces se toma la postura de defenderlo a ultranza, ¿sí? A ultranza, a como dé lugar. Y entonces estamos teniendo el problema que tenemos muy grave, pero muy grave, ¿sí? Por lo que ya hemos comentado. Y entonces, pues, la gente no lo quiere ver, pero estamos viviendo tiempos muy críticos, muy peligrosos en México. En cualquier momento pueden ocurrir cosas que nos sacudan, ¿sí? De manera muy, muy violenta y sobre todo también que se comprometa mucho pues el futuro del país. La dependencia, imagínate, ¿cómo te pones a pelearte con alguien de quien dependes? Si los gringos nos cierran el gas natural, solamente aguantamos 2 días, es la reserva que tenemos, 2 días de gas, se acabó. Oye, Salvador, decía mi abuelo, no te pelees con el médico, con tu esposa, ni con la cocinera. Claro. Peleate con quien sea menos con otros 3 personajes. Sí. Entonces tenemos un problema muy fuerte ahí, porque nosotros llevamos las de perder. Es claro que Estados Unidos puede frenarse un poco, ¿sí? Puede no ser tan drástico porque tenemos una situación de interdependencia por las cadenas de suministro, por las piezas que fabricamos aquí que necesitan ellos en sus líneas de ensamblaje de los productos, ¿sí? Es claro que hay una interdependencia y es claro que los gringos pues, van a tratar de matizar las cosas, pero también es claro que las presiones que ellos tienen son muy fuertes. Estar enterrando cada año 70,000 personas por problemas de fentanilo, ¿sí? Es un problema cabrón. Y que tú tengas un país donde está produciendo ese fentanilo y que tengas un presidente como López Obrador que diga, nosotros aquí en México no producimos fentanilo, y que luego llegue la nueva presidenta y resulte que se encuentran más de 2.500 lugares, laboratorios clandestinos para fabricar fentanilo y otras drogas, pues no mames, cabrón. O sea, sí me explico. López Obrador siempre pensó que los gringos podían ser tratados así como él trató a los presidentes de México cuando era oposición, estar haciendo chingaderas y estar siendo tolerado, ¿sí? Y sí logró que lo toleraran mucho, pero pues la liga ya se estiró mucho también y pues ahora estamos ya a punto de que se reviente, o quizá ya reventó y estamos ya viendo las consecuencias de ello. Oye, entonces, ¿tú no crees que si la gente del gobierno de los Estados Unidos manda un operativo, se llevan a López Obrador, ¿tú no crees que en México haya revueltas, que en México se exija la libertad de López Obrador, que casi se le corone como un héroe nacional, y que si en México López Obrador en esta refriega es asesinado, aunque no sea intencionalmente, ¿no crees que se corre el riesgo de que existan guerrillas de grupo de gente armada que vayan a crear desestabilización en Estados Unidos? ¿O eso es una fantasía? Yo no puedo descartar, por supuesto, y no es descartable que haya grupos, sí, que manifiesten su desacuerdo haciendo actos de sabotaje o enfrentándose a grupos
policíacos o paramilitares de Estados Unidos. Pero la cancha no está aquí en México. ¿Sí? Eso que te acabo de decir, si acaso tendría sentido con grupos de mexicanos que radican en Estados Unidos. Pero en México, pues, ¿de qué te sirve? Vamos a suponer que se lo llevan, ya se hace una manifestación en el Zócalo. A cantar el himno nacional. ¿Y luego qué? ¿Qué? Pues, ya el señor está en otra parte. Sí. Yo no sé si siguen el mismo protocolo que salía en una serie de narcos que se llamaba Los Sapos. ¿Te acuerdas de esa serie de narcos, Sí. Los Sapos? Donde la gente cuando entraba a la cárcel ahí le hacían una verificación rectal como parte del protocolo. Ah, claro, para ver si no lleva droga, Y en la serie... algún fajo de dólares o algo. En la serie esa fueron muy enfáticos porque cada vez que detenían a uno ponían la escena donde le estaban ahí En una profunda revisión. sí, le estaban ahí pues digamos que mortificando el asterisco, sí. No, ya para cuando aquí andan con manifestaciones y quejas ya le estarían hurgando el asterisco a López Obrador allá en Estados Unidos. ya no estaría aquí el problema. Pero yo lo que creo, de nuevo, es que son muchas las cosas que están en juego. El Tratado de Libre Comercio fundamentalmente está ahí metido, ¿sí? La dependencia de la que ya hemos estado platicando. Y entonces, como en todas las cosas, ¿sí? La conseja popular nos dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Yo creo que en este caso de este diferendo con Estados Unidos, es pero mil veces preferible ahorita un mal arreglo que un buen pleito, porque el pleito lo vamos a perder y el mal arreglo por lo menos podríamos nosotros ahí pedir que no nos chinguen tanto, porque si nosotros dejamos que se venga el pleito, el arreglo al que finalmente vamos a tener que llegar va a ser un arreglo leonino, jodido, nos van a volver a chingar, ¿sí? De repente dices, ¿sabes qué? Me está gustando esa Baja California, esa lengüetita que tienes ahí, pues de una vez me la voy a quedar, ¿no? Para que haya un solo estado de California. Oye, en pero fin. aquí la pregunta es, ¿tú crees que eso le interese a López Obrador? Acuérdate que él tiene parte de los hilos del control del gobierno y de la Cuarta Transformación. Sí. Y lo siguen a pie juntillas. A López Obrador no le interesa nada más que él mismo, ¿sí? O sea, es lo que te estoy diciendo, la personalidad de él es un narcisista, ¿sí? Un narcisista. O sea, él es él, primero él y después él, ¿sí? Aparte es un sociópata, hay quienes dicen que incluso es un psicópata. Un psicópata no le importa a nadie, nada más él. A un sociópata por lo menos le importan sus seres queridos, familiares, ¿sí? Ok, pero en términos generales, o sea, les vale madre todo lo demás. Y aparte malo, o sea, maligno, ¿sí? O sea, entonces esa gente no está pensando en nada que no sea él mismo. Y el problema que tenemos aquí es que ya dejó de ser presidente y México sigue girando en torno a él. Ese es el gran problema, ¿sí? Y la presidenta, el gran error que está cometiendo es plegarse a él. Esta es la oportunidad de oro para traicionarlo o para dejarlo atrás. Ni siquiera traicionarlo, porque ¿qué? ¿Traicionar a quién? Él no es nada, o sea, él ya no es presidente. La presidenta tiene una responsabilidad con el país, ¿sí? Y ella debe de hacer lo que corresponda en beneficio del país, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, pues lo que corresponde es no hacer desmadre con esto. Ya te están pidiendo a estos cabrones, entrégaselos. Y si luego estos hacen una serie de declaraciones y confesiones, etcétera, que involucran a López Obrador y vienen por López Obrador, pues que vengan por López Obrador. O sea, nosotros no podemos estar preocupados por un cabrón como López Obrador, sobre todo un cabrón que aparte le dio en la madre a este país. Si se lo chingan, pues que se lo chinguen. Si el país no tiene nada que ver con él está en deuda con el país, una deuda impagable que no va a ser, ni siquiera con su pinche vida pagaría todo el desmadre que le ha hecho el país. Entonces, que la 4T siga insistiendo en girar alrededor de López Obrador, sí, es una situación temeraria, terrible, sí, que puede traer graves consecuencias al país, y eso lo vamos a ver, pues,
pues ya lo estamos viendo de hecho, sí, en cualquier momento. No, sí, aquí el problema no es que nos vaya a ir mal, o sea, nos van a chingar, si la cosa es de exactamente de qué manera y más o menos exactamente cuándo, pero eso está ya en curso y entonces, bueno, pues es gravísimo. Y la única persona que puede desactivar esa situación de riesgo es Claudia. Y da la impresión de que está cabeceando para el lado del chingazo. Y entonces vamos a ver las consecuencias dentro de muy poco. Oye, Salvador, pero yo veo, y con eso ayer coincidí con el psicólogo que es maestro de la Facultad de Psicología, López Obrador es un personaje que cree en el destino manifiesto. Y su destino manifiesto es ser héroe. Y para ser héroe tiene que generarse en torno a él un conflicto de grave riesgo que lo coloque en esa tesitura de héroe histórico. A pesar de que corra riesgo el país, todos los mexicanos, tú lo has dicho, primero es López Obrador, después López Obrador y al final López Obrador. Su perfil psicológico es tal que si él cree que puede salvar su futuro, entre comillas, con su vida, él va a ofrendar la vida. Soñando, está trascendiendo. Él podrá decir, este es mi destino manifiesto, voy a tensar todo para que se genere un grave conflicto con los Estados Unidos. Voy a ser la víctima, pero voy a trascender. Ese es mi destino y no lo puedo evitar. Eso a mí se me hace algo terrible. Pues claro, por supuesto. O sea, yo no dudo que eso sea lo que esté en la cabecita de él. El problema es que pues no hay forma de que él pueda entenderse como un héroe, sí, y tampoco que pueda entenderse como una víctima. Es claro que sus hijos y él hicieron abuso, pues, de la condición de cercanía del poder para sus negocios, que se enriquecieron, sí. O sea, lo último que se podría pensar es que alguna gente sensata piense que él sea un héroe. Hay gente, pues, de las que están recibiendo dinero y todo eso, que están en esa condición. Pero yo creo que incluso los de Morena, que son gente, digamos que relativamente preparada, algunas personas de ellas, de hecho, algunas muy bien preparadas, pues claro que van a estar ahí un poquito en una situación de inseguridad. Mira, Jorge Patterson, Jorge Cepeda Patterson. Así es. Escribe un artículo donde, ahí, como siempre ha estado él en la situación casi de locura. Yo estoy sorprendido de que no esté todavía en un manicomio ese cabrón, porque ha tratado de conciliar la razón con la 4T, sí, pues ¿cómo chingados la vas a conciliar? Sí, pero ahorita está hablando un poco de que es una situación de oportunidad para Claudia. No lo dice con toda claridad, pero pues la oportunidad es mandar a la chingada a López Obrador y ver por el país, ver por lo que le conviene al país, ¿sí? Y por supuesto que en este momento lo que le conviene al país es ya finalmente sacar este tema, ¿sí? Mandarle sus 10 y luego al rato te van a pedir otros, pues manda los otros también y a ver qué chingados queda de Morena, o a lo mejor queda de la chingada Morena, pero el país se salva, ¿sí? El país se salva y lo importante es salvar al país, no salvar ni a Morena ni a López Obrador, y ellos están en el propósito de salvar las dos cosas, ¿sí? Pasando por esa peregrina idea del heroísmo de López Obrador, ¿sí? ¿Y a quién chingados le puede importar eso? Pues nada más a él, ¿sí? La idea esa de trascendencia, que yo no sé para qué chingados sirve, ¿sí? Cuando ves la defensa de Sócrates, ¿sí? La apología de Sócrates, te plantea desde entonces el tema de la muerte. Entonces te plantea que puede ser como cuando duermes sin soñar nada, sin tener ningún contratiempo, simplemente despiertas. Eso es un dulce sueño, ¿sí? De reposo, de tranquilidad. Entonces decía, pues la muerte puede ser eso, ¿sí? Un sueño chingón, relajante, tranquilo. No está tan mal, ¿sí? O la otra, si hubiera algo bueno, pues que hubiera alguna instancia donde yo conviviría con otras personas. Y a mí me encantaría, por supuesto, pues platicar con algunos personajes históricos como Homero, etcétera.
Y eso pues también está toda madre, sí. Ok. Pero ¿dónde queda la idea de trascendencia? O sea, ¿a qué chingados beneficio te toca? ¿O qué es lo que vas a obtener? Estas son cosas que tienen que ver con la pinche locura. O sea, ¿qué nos preocupa a nosotros? ¿Qué nos preocupa a nosotros como seres humanos normales? Pues salir adelante en nuestras vidas, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos, pues, y nuestros intereses, pues rescatarlos. Si estamos en la base social de Maslow, por ejemplo, pues la gente que se preocupa por respirar, comer y coger, por ejemplo. Bueno, pues si tengo eso, pues ya está, sí, ¿verdad? En la tercera, pues es la más difícil, sí. En esa tercera está el chofer aquel, la oración del chofer, sí, que decía: Dios mío, que no me asalten. Si me asaltan, que no me maten. No, si me asaltan, que no me matan. Sí. Si no me matan, que no me violen. Si me violan, que no me guste. Y si me gusta, que no me falte. Sí. Entonces, bueno, pues puede ser que sea así la situación. Pero bueno, yo lo que creo es que es una locura eso de chingadera de la trascendencia. Sí, te estaba diciendo que la gente, dependiendo de dónde está en esa escala pirámide de Maslow, es lo que le interesa. Conforme va creciendo eso, vas teniendo otro tipo de intereses. Nosotros estamos preocupados por la política, por lo que está pasando, etcétera. Bueno, pues disfrutarla, tener la posibilidad de compartir, eso te permite una cierta realización, ¿sí? Y en términos generales, pues son cosas normales. Procurarle a tus hijos lo necesario para que se desarrollen, tener una vida armónica. Está bien eso, ¿para qué chingados quieres más? Ya esas mamadas de yo quiero trascender y que quiero ser héroe y que quiero ser eso, son puras pinches locuras, son puras pinches mamadas, ¿sí? Ahora, si a nivel personal no tiene sentido eso, andarle haciendo el juego a otro pendejo para que siga con esas mamadas, y como es el caso de López Obrador, pues es un contrasentido terrible, pero terrible. Y entonces, bueno, pues en esas estamos. Oye, imagínate este escenario. Dentro de 10 años, 20 o 30 me informan: oiga, señor Lomas, le queremos notificar, ya ha fallecido Salvador Borrego. Al año fallezco yo. Y me acerco al escenario donde está Salvador Borrego, con Noroña, López Obrador, Adán. No se corre el riesgo, dialogando con ellos, no se corre ese riesgo, Salvador. Puede ser, a mí me gustaría verlos y para decirles: oye, qué mamones, ustedes, cabrones, qué mamadotas, sí. Mira, hay un autor sudamericano que tiene un libro muy, muy interesante, lamentablemente no recuerdo su nombre, pero si se googlea, sí, es muy fácil encontrar su nombre bajo el título de un libro que escribió, o un ensayo, pero creo que es un libro, sí, que dice el olvido que seremos, fundamentalmente nosotros seremos olvido. El dulce olvido. O sea, es una realidad que es clara para la inmensa mayoría de los seres humanos. Tal vez algunos serán recordados de algún modo, pero en términos generales no importa si pusieron el nombre de una escuela, si le pusieron tu nombre, o a una avenida o a una pequeña callejuela, ¿sí? A final de cuentas lo que vamos a hacer es olvido, ¿sí? Entonces, ¿para qué andarnos preocupando por esas pendejadas? Preocupémonos por tener la fuerza suficiente para hacer nuestras actividades, para venir aquí a desayunar, platicar con los amigos, para recordar pues las cosas de la juventud de repente, para agradecerle a la vida por todo lo que nos ha dado y seguirla disfrutando. Yo creo que eso es lo fundamental. Y entonces, el hecho de que haya gente como López Obrador que ande con ese tipo de puñetadas, es un buen término ese, sí. Hey. Pues son cosas de él, sí, tiene derecho a hacerlo, sí, ok, pero que ande el país en vilo por seguir las puñetadas de un cabrón como él,
Eso es terrible, sí, y eso es lo que yo creo que es gravísimo y es lamentablemente lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Oye, Salvador, para terminar esta emisión de Hablemos Claro, no vayan a pensar que nos fumamos por allí algún cigarrito aventurero de esos famosos cigarros que uno usaba cuando era estudiante en el siglo pasado, que decían que no eran dañinos para la salud, pero sí que nos permitían casi platicar con los dioses. Me refiero a un toquecito de marihuana para los jóvenes que ya no saben de esas historias, ahora manejan otras cosas que... Pero para los dolores, sí, la marihuanita. Oye, ahora se manejan otro tipo de droga que a mí me asustan en serio, que la piedra, que el LSD, el fentanilo. En mi época la raza no salía, los jodidos de la marihuana. Y la gente acá más nice, más fifí, diría López Obrador, la cocaína. No salíamos de ahí. Ahora hay cada invento que olvidas. Oye, pero vámonos a temas más terrenales, te decía. Ya esta mujer Tatiana, la tía Tati, anda con todo, moviéndose hasta por debajo de las piedras, buscando simpatizantes. Waldo, no se diga, coronado con montones de bardas, de mantas, que no sé quién las pagó, o no sé si algún día se va a descubrir ese secreto tan guardado. Mijes, que ella también se anda moviendo, que precisamente acaba de pedir licencia, fue el primero que pidió licencia y marcó camino, porque eso obligó a la tía Tatis a presentar su renuncia. Waldo no ha dicho esa boca es mía porque no quiere abandonar los privilegios, los placeres del poder. Felipe de Jesús Cantú estuvo conmigo en una entrevista, ella también se anda moviendo. Pero hay dos personajes que me llaman mucho la atención, que no sé qué visión de ellos tienes ahorita, mientras los otros se andan moviendo. La senadora, Judith, no dice esta boca es mía, y Clara Luz anda en muy bajo perfil. ¿Cómo ves tú las cosas en el entorno local, en torno precisamente a Morena? No me interesa ahorita hablar del PRI-PAN porque ya sabemos cuál es la historia. No me interesa hablar de los naranjas porque ya sabemos cuál es el desmadre que se trae. Lo que es más interesante es lo de Morena. Mira, lo de Morena es muy interesante, sí, precisamente porque ellos están hablando de que van a decidir el coordinador, pues, de la transformación, que ya sabemos todos que va a ser el candidato a la gubernatura el próximo año, y ellos han dicho que van a utilizar una encuesta. Eso sería muchísimo más interesante si se precisara que una pregunta fundamental sea la que va a determinar el resultado. Y la pregunta fundamental es, de todos estos personajes que tengo aquí, ¿quién te gustaría que fuera el próximo coordinador? Sí, entre paréntesis, candidato de Morena, ¿sí? Ellos tienen una válvula de escape precisamente para burlar la voluntad popular. Una encuesta como la que yo te decía, si donde el resultado de esa pregunta fuera la decisión, estaría respetando la voluntad popular, estaría realmente dándole un sentido democrático, ¿sí? Pero ellos tienen criterios, ponen varias preguntitas, que si eres conocido, que si eres esto, que si es lo otro, chingado. Ese tipo de cosas lo que permiten es hacer una ponderación, y ahí es donde está la trampa de Morena. Ahí está la trampa de Morena. Porque ellos pueden hacer una ponderación siempre de tal modo que un candidato, aunque pierda en la pregunta esencial de quién te gustaría que fuera el candidato, aunque pierda, ellos digan, bueno, de acuerdo a la encuesta, con los pesos que le vamos dando a cada una de estas, con la ponderación que le estamos dando a cada una de estas otras preguntas, lo que dice es que este que sacó menos, ese debe ser el candidato. Eso se lo permite Morena, para no decir de manera así tajante
nosotros vamos a poner de candidato al que nos dé nuestra chingada gana, ¿sí? Sin embargo, yo creo que a pesar de ello, sí es importante, sí tiene peso la opinión pública. Eso debe de ser, vamos a decir, yo creo que como en todas las cosas donde se hace trampa, se puede hacer trampa salvo que la manera de hacerlo resulte tan burda que eso represente una situación adversa a los intereses de ese partido. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes un candidato que tiene una fuerza tal, ¿sí?, que garantiza el triunfo y que tiene entusiasmada a la gran mayoría de un partido. Y que ese partido les diga, fíjate que no va a ser sutanito, sino menganito o menganita. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Un descontento interno, una fractura interna que compromete el triunfo de ese partido. Entonces yo creo pues que en la medida en que haya un candidato de esa sextupla que comenta, ¿sí?, si uno de esos candidatos tiene una fuerza tal que no ponerlo como candidato, no reconocerlo como candidato, represente un daño grave para Morena, entonces él sería el candidato, yo sería muy bueno, ¿sí? Pero si queda cerrada la elección, los apetitos autoritarios sí van a estar presentes y muy probablemente le den el triunfo a alguien que no haya ganado en esa pregunta básica, que es finalmente, ¿quién quieres de candidato? A ver, ¿para qué tantos pinches brincos estando el suelo tan parejo? Si la gente está clara de que este es el preferido, olvídate de más preguntas pendejas y ya que él quede. Yo creo que así es como sería. El único filtro que yo sí tomaría en cuenta, pero hasta donde yo entiendo ni siquiera lo van a tomar, es si la gente que está opinando es o no de Morena. De hecho, incluso yo creo que la manera de hacer eso, la mejor manera de hacer eso, es hacer la encuesta, ¿sí?, y preguntar la simpatía por algún partido, la intención de voto por partido. Sí, vamos a decir, oye, estos son los partidos que hay, ¿por qué partido votarías para la gubernatura? Y entonces, pues cada quien va a decir, no, pues yo no sé, yo por el PAN, yo por el PRI, etcétera, yo por Morena. Y entonces, tomar al candidato de Morena, porque lo que tú estás buscando es un candidato de Morena que aglutine a la gente de Morena, a los simpatizantes de Morena, y entonces tú podrías descartar todas las demás opiniones y centrar la atención solamente en aquellas personas que estuvieran dispuestas a votar por Morena como partido para la gubernatura. Y entonces sí, ese filtro sí yo creo que es sensato, sí, porque pues de repente puede ser que tú tengas un candidato de Morena porque estaba muy bien acreditado y muy bien querido entre los del PAN. Imagínate, pinche contrasentido. Tú necesitas un candidato de Morena que tenga el apoyo de los de Morena. Y ya en la elección constitucional, pues ya se verá cuántas de la gente que no tiene partidos la jalas tú en tu favor para tu causa y a cuántos no, y ya veremos cómo nos toca. Pero lo importante es que por lo pronto llegues con la mayor unidad posible. Y esto que estoy diciendo para Morena vale también, por supuesto, para Movimiento Ciudadano, que ha dicho que también va a utilizar encuestas, y vale para cualquier otro partido que quiera hacer uso de encuestas para definir un candidato. Y déjame nada más subrayar que me parece a mí que esta es la mejor forma de escoger un candidato, porque es económica, porque es rápida, ¿sí? Yo insisto, ya lo he dicho antes, insisto en que la gente de Morena debería no de hacer una sola pinche encuesta, no de dejar que empiecen ahí a hacer actividades, etcétera, y luego al final de cuentas haga una encuesta y digan, pues este quedó y este no, porque eso prácticamente es garantía de fractura al interior de Morena. Yo lo que recomiendo, bueno, lo que más recomendaría pues es que utilizaran mi esquema metodológico, que es aplicar un monitoreo periódico, ¿sí?, ¿verdad?, para que la gente vaya viendo, particularmente los candidatos, que vayan viendo cómo va evolucionando el proceso y al final pues desemboque en la encuesta, para que no haya sorpresa.
y sobre todo para que si hay candidatos que desde un principio estás viendo que no la levantan, pues que se salgan a la chingada de la contienda. Que digas, ya no tenemos 6, ahora tenemos 5, ahora tenemos 4. ¿Por qué? Pues porque los más débiles ya se dieron de baja. Ellos se retiraron, nadie los retiró, ¿sí? Por viendo cómo iban las cosas. Un proceso de monitoreo sería lo más adecuado para eso. Pero, como es muy difícil capacitar a la gente de Morena o a las encuestadoras que hacen de Morena, pues eso es difícil de hacer. Pero lo que sí pueden hacer es hacer varias encuestas. En lugar de decir yo tengo una única encuesta al final, a lo largo del proceso ir haciendo la encuesta y dárselo a los candidatos y decir, mira, sí salió la encuesta. Esta encuesta es idéntica a la que vamos a hacer ya para tomar la decisión. Pero por lo pronto tenemos estos resultados preliminares y que entonces la gente vea, oye, yo no estoy avanzando, pues lo mismo, que se bajen los que están jodidos, ¿sí? Y que se vaya concentrando, pero que se bajen sin irse, o sea, que se bajen porque entiendan que no tienen posibilidades. De esa manera podrían garantizar una cohesión en el partido, conjurar el riesgo de una situación de fractura, ¿sí? Entonces, hacer varias encuestas y dárselas a los candidatos, hacer una reunión con todos los candidatos y decirles, miren, aquí están los resultados. Pueden o no hacerse públicos, ¿sí? No necesariamente se tendrían que hacer públicos. Claro, si los hacen públicos, pues sería todavía más chingón. Pero es claro que si se hacen públicos, pues a lo mejor los que no vayan muy bien se van a quejar, oye, me están mostrando. Van a salir lastimados. Pero puedes hacerlo cerrado, no decir, mira, no te hagas pendejo, así están las cosas. Para que al final de cuentas llegue la última encuesta y tú tengas una historia de cómo fue el proceso y que no te vengan con chingaderas los que pierdan, de decir que les hicieron fraude y de decir que les picaron los ojos y la chingada. No, cabrón, así saliste, te hagas pendejo. Sí, eso es lo importante. Oye, Salvador, ya para irnos, hay 2 preguntas que te quiero hacer, muy breves. La primera de ellas, con una observación. A mí se me hace muy tramposa la manera de operar de la gente de Morena. ¿Por qué razón? Te hablan de un concepto que se llama paridad, donde conforme una fórmula que se maneja puede ser hombre o mujer. El problema es que primero te mandan a la encuesta y luego te aplican la paridad. ¿Qué le pasó a Harfuch? Claro. Él arrastró en las encuestas, pero luego por órdenes de López Obrador, y de eso tengo evidencias, le dijeron, ¿sabes qué? Va a ser esta mujer porque toca mujer. ¿Por qué no decirlo antes de hacer la encuesta? ¿Saben qué? Toca mujer. Vamos a buscar los mejores perfiles de mujeres y lanzarlos a la encuesta. O toca hombre, porque en ocasiones ha pasado lo que pasó con Harfuch, de que Harfuch salió arriba, pero no le convenía a los mandones de Morena, así es que vas para afuera. Y la segunda pregunta, hay algo que me hace muy interesante y te quiero comentar lo que me dijeron a mí hace años. Cuando alguien se mueve demasiado, pueden ser 2 cosas. O que sabe que va a ser él, o que sabe que no va a ser él. Y si alguien no se mueve, es la misma respuesta. O sea, no se mueve, o se mueve poquito, porque sabe que no va a ser. O para qué gasto, para qué hago bardas, para qué le pago a algunos que me van a promover en redes sociales. Si ya sé qué voy a hacer. O sea, y te repito, hemos visto cómo se está moviendo mucho Waldo, Tatiana, cómo empezó a moverse Míquez, Felipe Jesús Cantú, se está moviendo ya también bastante, pero me llama mucho la atención la manera como está trabajando Clara Luz. O sea, ella no se encarta ni se descarta, pero se está moviendo a paso de tortuga, con seguridad pero lentamente. ¿Cuál será el secreto que ellos conocen? Porque unos se están moviendo demasiado y otros están avanzando, u otras están avanzando a paso de tortuga. No sé.
Yo lo que veo en ese tipo de cosas, más que otra cosa, son los rasgos de personalidad de los candidatos. Sí, o sea, hay gente que así es, pues, sí. Hay gente que tiende mucho, pues, a la difusión, al haraquiento, etcétera. Otros que son más mesurados y van a mantener esa postura y esa manera y esa actitud. Entonces, pues, lo interesante va a ser cómo se van dando los resultados, te digo, y pues ojalá que esto sea aprovechado, ¿no? Porque la idea es excelente. La idea de utilizar encuestas es una idea fabulosa, pero deben de utilizarse como un recurso metodológico para garantizar la mayor representatividad, la mayor democracia interna y el menor costo. Eso es el propósito, ¿sí? Pero si se tuerce el propósito central y se utiliza la encuesta como una forma de manipulación, como una forma de distorsión, como una forma de imponer su voluntad, entonces pues estamos dejando una oportunidad de oro. Yo creo incluso que la encuesta, si lograra recuperar su prestigio, si se le diera el respeto que merece, podría ser un recurso para que incluso algunas, si no todas, algunas elecciones en México se realicen vía encuesta, elecciones constitucionales. Es lo más democrático que hay. Claro, en este momento, si se hiciera así, por supuesto que la beneficiaria sería Morena. Ganaría con un 200%. Ganaría prácticamente todo. Porque la gente que apoya a Morena, que es un 70% más o menos de la gente que recibe dinero por los programas sociales, ¿sí? Esa gente tiene una merma importante, por eso Morena no domina. Por eso, pues, si vemos los resultados de las elecciones pasadas, la oposición sacó 43%, ¿sí? ¿Por qué es así? Pues porque la fuerza que tiene Morena a la hora de ir a la urna No tiene proactiva. merma. En el caso de que fuera por encuesta no habría merma, ¿sí? Mis amigos me van a decir, no les des ideas, no seas cabrón. Sí, pero así sería. El asunto, sin embargo, es que eso no quita que sea esto lo más democrático posible. Claro, habrá quienes digan, bueno, es que hay países donde la gente que recibe ayudas sociales no tiene derecho al voto. Sí, los que votan son los que aportan al país, no los que están dependiendo del país. Pero en términos generales sería esta la manera más democrática de hacer esto. Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿sí? Oye, Salvador, antes de pasar a la lectura de los mensajes que nos hayan enviado, que creo que hoy están muy nutridos en cuanto a mensajes. Mira, tú lo sabes, yo lo sé, que la cuna de la democracia ciudadana fue en Grecia. Allá los griegos tenían un concepto muy interesante. Los ciudadanos eran los únicos que tenían derecho a votar las decisiones del Estado. El Estado es la vida pública, pero ¿quiénes eran los ciudadanos? Aquellos que tenían sus problemas económicos y sociales resueltos. Había esclavos, había varias castas. Mujeres. Pero los ciudadanos eran los que decidían, porque se suponía que eran los que podían, no en base a intereses, sino en base a sabiduría, votar. Por eso había una gran cantidad, un piso enorme que no tenía acceso a la democracia. Y aquí en México se hace todo lo contrario. Aquí todos tenemos acceso a la democracia. Por eso hay voces que me han comentado a mí, me han llegado mensajes, que todos los que reciban apoyo del gobierno no deberían de acudir a votar, porque eso es un voto manipulado psicológicamente, es el voto del agradecimiento. Algunos más dicen que es el voto de la miseria. Adelante con las preguntas, Salvador. Sí, vamos a verlas. En lo que veo las preguntas, pues esa es una realidad, Antonio, y nosotros tenemos el voto universal, y qué bueno que así sea, pues, finalmente. Es difícil tener una situación de calidad democrática
Pero bueno, finalmente es lo que tenemos. Vamos a ver, Jesús Andrés Miranda nos está viendo, dice, otra vez, buenos días señores, otra vez compañeros. Hartos besos al señor Antonio Lomas, nos dice Jesús Andrés Miranda, te manda el ósculo correspondiente. Elías Silva nos está viendo y nos dice, Sheinbaum fue a Palenque y se puso cerca con las extradiciones. A ver, ¿cómo dice? Dice Sheinbaum fue a Palenque y se puso terca con las extradiciones y eso le quitó a la 4T la única salida digna. Si hubieran investigado y metido a la cárcel a esa gente ellos mismos, ahora no estarían con la soberanía colgando de un hilo. Estados Unidos ya dio por hecho que el Estado mexicano ni quiere ni puede limpiar su propia casa. Así que se acabó la cooperación, ahora van por el desmantelamiento total. Esto nos lo dice Elías Silva. José Manuel Garza Guajardo, pues está interesante tu punto de vista, Elías. Elsa María Cavazos también nos está viendo. Jesús Andrés Miranda, faltó el inicio de programa del señor Antonio Lomas con su famoso Hablemos Claro. Lo que pasa es que hubo una transmisión que se cortó y otra no. Jesús Andrés Ortega Cruz nos está viendo, Fundación Daniel Hernández nos están viendo. Jesús Andrés Miranda Barajas dice, qué bueno que le llegó la realidad a la presidente, con el narcotráfico no se juega. Dice, qué bueno que le llegó, bueno, aquí se repite, no sé. Elías Silva dice, más bien pienso que con Estados Unidos de vecino no se puede ser tan bananero. Ok, Fundación Daniel Hernández, ¿cuándo es probable que salga Sheinbaum de la presidencia? Y si creen que José Antonio Meade puede ser un buen presidente interino. Uy Dios, eso sería el fin de la 4T, compañero, y está muy difícil que suceda. Pero también te puedo decir que como están las cosas todo puede suceder. Sí. Dice, por unos 10 meses mientras se hace la elección extraordinaria. Gracias. Postdata, me hicieron el día con el programa Hambre, muchas gracias. Jesús Andrés Miranda nos está viendo. Elías Silva dice, el rollo de soberanía, si se lo creen los chairos y quizá mitigue la caída en popularidad, claro, pero en los círculos de poder real ya perdió credibilidad el gobierno, no hay vuelta atrás. Gane demócratas o republicanos. Fue Biden quien gestionó lo del mayo. Fundación Daniel Ortiz dice, ahora está la bronca en los consulados, sí los van a revisar, quizá quiera pasar ahí. Blanca Reyes, saludos Salvador, un abrazo para toda la mesa, gracias Blanquita. Elías le respondió, dice, ¿cuándo es probable que salga Sheinbaum de la presidencia? Es muy difícil que salga Sheinbaum de la presidencia, pero bueno, como les digo, todo puede pasar. Desafortunadamente me temo que la posibilidad se acerca al cero. Sí, estoy de acuerdo contigo, Elías. Me está gustando más este programa que la mesa grillera. Fundación Daniel Ortega, muchas gracias, no le vayas a decir Ernesto, por favor. Dice, me está gustando más este programa. Dice, también a mí, nos dice Elías Silva, dice, mientras está la plática, hace 55 minutos acaba de declarar Trump de nuevo que México está gobernado por narcos. Ahí vienen, ellos vienen, el libro de José López Portillo. Oye, seguro Trump nos está oyendo. Sí, seguramente. Pues, ahí les voy. Seguramente. Nos dice Fundación, saludos Salvador, un abrazo para toda la mesa. Fundación Daniel Hernández nos dice, ¿cuál mesa? Nomás somos dos. ¿Quién es la mera verdura en el pensamiento democrático moderno? Pues no sé. Elías Silva nos está viendo. ¿Qué más? Canadá, primer ministro Carney. Dice Oscar Torres, dice Maestro Salvatore, su vaticinio para Coahuila. Yo creo que va a ganar el PRI. Fundación Daniel le responde a ¿quién es la mera? No sé. Dice, a ver qué dice el doctor Borrego.
A ver, dice, la forma política de gobernar de Morena es como el peor PRI, pero es algo parecido al PRI, pero sin el talento que tenían los priistas, ¿sí? Sin la preparación que tenían. Dice, oiga, doctor, usted fue pionero en no poder sacar visa con los gringos. Sí, yo no tengo visa, me la quitaron, piensan que soy terrorista o comunista, sepa la chingada que dice, AMLO hizo tanto daño a México como una bomba nuclear gringa. Más o menos. Doctor Borrego, le molesto si le pido que explique por qué las bases americanas en algún lugar de México sería un problema. Pues sería un problema porque claramente estás perdiendo territorio, estás perdiendo soberanía, ¿sí? O sea, estás frito. Eso es básico. Sí, es como si alguien dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a tu casa, ahí hay un rinconcito ahí, pero de ahí quiero estar. Pues chingado, va a estar ahí escuchando todo. Sí, oye. Ruidos nocturnos y una bola de cosas. Lomas, no es necesario que agarren al peje, con que agarren a Andy ya los agarraron a todos. Dice Elías Silva, yo creo que tiene razón. AMLO piensa que Morena es de él y que Sheinbaum le debe la presidencia, por supuesto que sí. Lo dijo Muñoz Ledo, don Salvador, la alianza con el narcotráfico no es heredable, claro, y nunca fue sensata. Volver a hablar con Sergio Escamilla, que en paz descanse. Sí, sería interesante, por supuesto, mi amigo, mi hermano Sergio Escamilla. Yo lo ayudé en la parte estadística de su tesis doctoral, sí, que hizo en Barcelona. Fue un amigo muy querido. ¿Qué idioma se usará en el más allá? Yo creo que inglés, sí. El idioma universal. Sí, en efecto, quiere trascender, son puras mamadas. Sin embargo, el sistema político siempre selecciona a los que buscan trascender con mayor intensidad. Los relajados terminamos filtrados, claro, sí, pero más felices, yo creo. Dice Héctor Abad, Facciolione, Colombia, el olvido que seremos. Ah, mira, gracias, lo buscó, sí, se llama Héctor Abad, sí, Faxilins, bueno, Héctor Abad, sí, el libro es El olvido que seremos, eso es lo que seremos, el olvido. Sí, con una chingada, el libro, ya estoy presionando a mi gente para que ya lo saquen. Pero miren, déjenme decirles que está un libro que se llama Micropolítica del doctor Alfredo Cuellar, ya está a la venta en Amazon, sí, búsquenlo. Micropolítica del doctor Alfredo Cuellar. Ahí en ese libro yo escribí el prólogo o el prefacio, sí. Me concedió el honor el doctor Cuellar de solicitarme que escribiera eso y lo hice con muchísimo gusto. Dice, este programa también lo patrocinan los Congales del Bienestar, por supuesto que obvio. Sí, compañero. Obvio, microbio. Jesús Andrés Miranda nos está viendo. Excelente programa, señores, gracias. Nos vemos el martes en la grillera. Claro que sí, José Andrés Miranda. María Sepúlveda nos está viendo. Jesús Andrés Miranda. Jesús Elías Silva dice, hasta el martes, gracias por la plática. No, hombre, un gustazo, qué padre, ¿no? Cada vez tenemos más rating. Sí. Qué padre, ¿no? Oye, y lo interesante es que es un rating participativo. Sí. Me encanta, aunque me mienten la madre, pero es fundamental la retroalimentación, porque un público silencioso, aunque tengamos 1 millón de gente que nos está viendo, si es un público silencioso, a mí no me sirve de nada. Sí. Necesitamos que nos fortalezcan con sus opiniones, coincidan o no con nosotros. Despídete, por favor. Compañeros y amigos, nos vemos el martes en la mesa grillera y el próximo viernes aquí con Toño Lomas. Pero por hoy a mí no me resta más que decirle muchas gracias. Hablemos claro. Hasta la próxima. Bye.